Y el asambleísta que tenemos por ADN, pues lastimosamente el señor Guevara es un ignorante jurídico completo, y se lo puedo decir yo en su cara porque es la realidad que he podido observar y he podido visualizar dentro de las entrevistas, porque uno como ciudadano, yo como abogada y más como activista política, siempre estoy atenta a todas las entrevistas que se van dando, y escuchar a un asambleísta que se manifiesta desde ese punto de vista, para eso le pagamos, porque le pagamos nosotros y le pagamos encima a todos sus asesores. Hemos tenido un prefecto que, se lo podemos decir al señor Mancino, ha sido uno de los peores prefectos que ha tenido la provincia de Loja, porque se ha olvidado completamente de las necesidades del pueblo, pero sobre todo se ha olvidado que existe un presupuesto que tiene que ejecutarlo, porque no hacen es nada, se han convertido en unos vagos totales. Tenemos una viceprefecta que se ha convertido en un influencer que se dedica a hacer videos para quedar bien para cuando salga de la prefectura. Se está ganando un sueldo, perdóname que te diga con estas palabras, a vaca, como decimos los abuelos. Yo sí lo lamento, que ellos tengan que trasladarse en esas carreteras terribles, cuando veo a una viceprefecta que realmente no está haciendo nada más que hacer TikToks, ni siquiera entregando algo, sino prestando bastones a una persona de tercera edad. Con usted habíamos hablado justamente en semanas anteriores sobre lo que pasaría en este tema de si es que se aprobara o si es que se hubiese aprobado la cuarta pregunta de este referéndum y consulta popular 2025 de ese mes de noviembre. No ganó, algo que algunos lo veían hasta casi imposible. ¿Por qué? Porque la participación política hacía que las cosas sean hasta menos favorables para lograr, no sé, quizás un no como objetivo. El no ganó en todo el Ecuador, a excepción de 2 sitios particulares, Tungurahua y Cantón Loja como tal. Del resto, en su mayoría, o al menos en Loja, ganaron 2 no, 2 sí, pero la balanza se equilibró. Ahora, ¿qué le espera al Ecuador? Ya sabemos que no va a haber constituyente ni todas estas cosas que estaban proponiendo. Pero la mesa está en este momento así. ¿Qué pasa con el Ecuador jurídicamente, políticamente, sin esta consulta, con esta consulta que recibió un no rotundo en todo el país? Buenas tardes, estimada Rosa. Buenas tardes, John. Buenas tardes a toda la ciudadanía de nuestra querida provincia de Loja. Por supuesto, agradecer siempre a lo del Momento Loja por estos espacios. Mira, creo que es importante entender primero 2 situaciones. No ganó una línea política. Yo quisiera aclarar esta situación, que es algo que ha venido rondando mucho dentro del espectro de redes sociales y comunicacional. El hecho de que haya ganado una línea política, posiblemente algunos se lo atribuían a ganar el correísmo y a que haya perdido el novoísmo, cosa que no es así. Yo creo que ganó por fin el criterio constructivo de las personas, de decir, bueno, me quiero enfocarme, quiero comunicarme y quiero establecer realmente cuáles van a ser las opciones que tiene esta consulta popular. Creo que sí fue una gran derrota para el gobierno nacional, no en sentido de que haya sido una derrota electorera, sino más bien una derrota política, en sentido de que la misma pregunta que tú nos haces, ¿qué le espera al país? Primero, el país se encuentra en total decadencia, lo conocemos, y creo que va a continuar esta misma línea si continúa con las políticas públicas que vienen marcando durante todo este periodo que ha tenido él. El hecho de haber cambiado los ministros, el hecho de haber encomendado a la vicepresidencia de la República el Ministerio de Salud, nos da mucho que decir al respecto legal. Se están arrogando funciones que no deben arrogarse, se está cometiendo errores gravísimos jurídicamente, pero sobre todo se están cometiendo errores gravísimos en el ámbito social. ¿Por qué? Porque no se está enfocando políticas públicas como herramientas reales para compensar todas las problemáticas que tiene Ecuador. Lo que se lamenta hoy es que vamos a escuchar a las vocerías, y yo esto te lo pronostico, vamos a escuchar a las vocerías decir, a las vocerías del gobierno nacional y sus aliados, mencionar y manifestar que si las cosas están peores porque ganó el no. Y no es esta la realidad. En la entrevista anterior que teníamos antes de la consulta decíamos que las muertes se pronosticaban para el 2025, muertes violentas, entre 7,000 a 8,000 muertes violentas para el 2025. Eso se pronosticó antes que gane el sí o que gane el no. Y cuando se acabe el año va a continuar este pronóstico y se van a convertir en una lamentable realidad. Lo digo lamentable realidad porque son seres humanos que podrían ser nuestros familiares. Esa realidad no va a cambiar porque haya ganado el sí o porque en este caso haya ganado el no. Es una realidad latente que no iba a cambiar por el cambio de una constituyente, no iba a cambiar porque cambias la normativa. Realmente eso no iba a ser un cambio fundamental. Los cambios fundamentales y reales que se necesitan no los está planteando el gobierno nacional. Lo podemos observar desde la perspectiva incluso local, cuando no tienes una real manifestación de políticas públicas para cambios reales dentro de la ciudadanía. Esto se va a demostrar en falta de infraestructura y yo siempre digo, tenemos que ver en lo micro para irnos a lo macro. Y en lo micro tú puedes observar, por ejemplo, en la ciudad de Loja, las calles de Loja. Recientemente tuvimos el desfile, que fue lamentable realmente, que muchos jóvenes incluso parecía que se
les iban a lastimar las piernas o los pies porque las calles están terriblemente. Igual pasa en la prefectura, un abandono total. ¿Y de qué nos sirve que la normativa, tanto local, provincial o nacional, nos diga las funciones, las competencias que tiene tanto el alcalde, el prefecto o el gobierno nacional, si no las está incluyendo dentro de las políticas públicas? Es decir, no está emergiendo para la realidad. Entonces, lo que se le viene al Ecuador, claramente te puedo decir que son más muertes, más pobreza, mayor decadencia y mala administración pública, porque eso es lo que hemos observado durante este último periodo del gobierno de Daniel Noboa y es lo que avisoramos a futuro. Ahora, quiero preguntarle a usted también, porque usted estuvo en parte de la vocería también, más que como por representante de alguna línea, era explicándolo con argumentos. Cosa que en este caso la mayoría que venía con una línea clarísima de no por esto, pero habían pocos que venían dando ese argumento del no. Hay algunos activistas, en este caso también está usted, pero yo quiero preguntarle a usted ya desde un poco de criterio quizás más crítico. El no gana por sus actores, por lo baja nivel de actuación del gobierno, ¿es un rechazo contra Noboa? ¿O es simplemente un hartazgo de la política también? Porque podríamos incluir ahí a otras tiendas políticas. ¿A qué se debe realmente este sentimiento del no? Porque Daniel Noboa tenía una popularidad bastante aceptable. Yo, en lo personal, no creía que iba a perder por el nivel de aceptación. Pero en estos días se jugaron algunas cosas y unas retóricas que se dieron en debates que también jugaron un rol bastante importante para poder finalmente tomar la decisión de los ecuatorianos en tomar una postura del sí o del no. Te podría hablar, John, de tres circunstancias claras. La primera, la academia. Creo que fuimos la academia o quienes nos consideramos académicos y tenemos el pleno conocimiento de lo que se estaba llevando a cabo, poder defender la postura desde la perspectiva de la crítica constructiva y de hacer una crítica real. Más allá de si usted votaba por el sí o por el no, yo siempre manifesté, hágalo con conciencia ciudadana, desde qué es lo que usted considera que está bien o que está mal para el país, pero que luego también seamos responsables de esa decisión. Entonces yo creo que uno de los primeros puntos es la academia y quienes pudimos dar opinión política sin tener que estar con uno u otro línea política. Segundo punto, creo que es el trastocamiento que dio el mismo gobierno nacional a realizar una campaña en contra de él mismo. Observamos a varias entrevistas en las que el gobierno nacional, tal vez, digo yo, debieron decirle sus asesores que mejor no diga nada, mejor se quede callado para que no diga el tema de la salud o del servicio de salud en el IES, en el ISFA, en el ISPOL. Se trastocaron los mismos coidearios del gobierno nacional, que más que coidearios terminaron siendo más bien quien les ponía el pie para que se cayeran cuando hablaron sobre el tema de reducir, o en este caso eliminar la educación pública hasta tercer nivel. ¿Por qué? Porque se creían tan conscientes y afortunados, lo que tú manifiestas, John, de que podrían ganar, porque recordemos que todas las campañas políticas que hizo y vamos a 6 elecciones ya con el presidente Daniel Noboa, y las 6 las había ganado, esta última, pues la sexta ya la perdió, y también se concentra esto en su poder político en Tungurahua y en el exterior, que fue quien más votación obtuvo durante estas 6 elecciones que ha tenido. Ahora, creo que como segundo punto, el hecho de que el mismo gobierno contó con vocerías que más bien lo perjudicaron. En la entrevista anterior me acuerdo que aquí estuvo el asambleísta Guevara, que más fue un perjuicio para la campaña política de él si hablamos a nivel nacional. Fue un perjuicio total porque, yo lo lamento decir, nosotros contamos con 4 asambleístas, le pagamos a 4 pero solo observamos a 3. Porque la última asambleísta, señores, no se sabe qué será de su vida, y eso es lamentable, es muy lamentable. Y el asambleísta que tenemos por ADN, pues lastimosamente el señor Guevara es un ignorante jurídico completo, y se lo puedo decir yo en su cara porque es la realidad que he podido observar y he podido visualizar dentro de las entrevistas, porque uno como ciudadano, yo como abogada y más como activista política, siempre estoy atenta a todas las entrevistas que se van dando, y escuchar a un asambleísta que se manifiesta desde ese punto de vista, para eso le pagamos, porque le pagamos nosotros y le pagamos encima a todos sus asesores. Entonces, por lo menos que le pongan un texto para que pueda leer en las entrevistas, pero es lamentable escucharlo. Eso creo que fue el segundo punto que hizo decaer esta estrategia para ganar el sí. Y el tercero creo que fue la autoeducación ciudadana. Yo sí creo que el ecuatoriano por fin dijo, en cierto modo,
no voy a votar por el anticorreísmo porque eso le pasó a Loja. Si analizamos específicamente, porque primero estamos analizando a nivel nacional y después sí me quisiera guiar en Loja, qué le pasó a Loja y qué le pasó a Tungurahua. Pero específicamente a nivel nacional creo que la juventud ecuatoriana por fin decidió votar en conciencia, no en contra de. Conversaba yo con un grupo de jóvenes que decían, es que a nosotros nos dicen que esto hay que votar a favor porque el único lema que manejó Daniel Noboa y toda su coyuntura para esta campaña política fue la constitución del correísmo. La constitución del correísmo, fue como manejarla desde esa línea. Y hubieron miles y miles de jóvenes que dijeron, voy a investigar qué realmente pasaba, porque posiblemente en ese tiempo yo era un niño, o ni nacía siquiera. Algunos jóvenes que hoy ya pueden elegir a partir de los 16 años dijeron, yo ni siquiera conocía qué pasaba antes de Rafael Correa, entonces quiero conocer toda esta realidad. Y votaron no por Rafael Correa, no en contra de Rafael Correa, ni a favor de Daniel Noboa, ni en contra de Daniel Noboa, votaron porque consideraron que era realmente consecuente su ideología de superación para el país, en contra de cambiar un texto constitucional que poco nadie iba a hacer por el país. Creo que esos fueron los 3 puntos fundamentales a nivel nacional. Pero sí creo que centrándonos directamente en la ciudad de Loja, creo que existe aquí una gravísima situación en las élites lojanas, que como lo mencionábamos tras micrófono, también en cierto modo tienen un poder mediático bastante amplio, y eso se ha venido manejando dentro de Loja, que no sé, lojanos, y yo los digo con mucho respeto como lojana, no sé en qué estatus social nos creemos que somos, no sé en qué momento los lojanos se creyeron que el 70-80% de los lojanos son burgueses, cuando esa no es la realidad estadística. La realidad estadística me dice que aquí en Loja existe un 10% de burgueses o de élite, pero el 90% son clase obrera. Entonces ahí es cuando llega también a detonar qué está pasando. Está pasando en contra de. Hemos llegado a un punto de votar no a favor de una situación que me acomode políticamente, socialmente, que modifique las políticas públicas para mis hijos. No, voy a votar en contra de. Es decir, antepongo el odio al raciocinio crítico político, y eso es gravísimo, John, lo que nos está pasando. Como te decía, yo lamento que en ocasiones se pueda más el odio y el contra de a que pueda realmente la reflexión, y esperemos que eso no pase en las actuaciones y votaciones locales y provinciales. Por ejemplo, si hablamos de eso, también un poco asentando las cosas a nivel local, Loja ha cometido ese error varios años. Por ejemplo, uno cree que cuando una persona hace obras, bueno, tampoco es que las hace gratis, porque está cobrando y para eso está ahí. Pero uno esperaría que cuando alguien está haciendo una obra, bueno, por lo menos existe esa reciprocidad. En Loja pasa un efecto completamente raro. Yo no digo distinto, quiero decirlo raro, porque hay que decir las cosas también como son. Si bien es cierto el gobierno nacional recién hace poco, al menos en la ciudad, ha estado queriendo mover alguna cosita, hay que decir que en los últimos 2 años nada de nada. Esa es la verdad. Los que viajan vía la costa, vía la Amazonía o vía la parte central de la provincia también, están destrozadas las vías. No nos vayamos muy lejos, vayamos aquí sí todo más a la ciudad de Loja. Todos los puntos, norte, sur, este y oeste, entradas, accesos, destruidos. Imagínense. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer el llamado de atención? ¿Cómo captamos el voto de la gente si parece ser que el efecto de hacer no es como que el requisito legal o el requisito inmediato para que la gente sea consecuente con eso? Veamos, por ejemplo, lo que pasó en Loja en el Cantón en los últimos años. ¿Qué está en debate? Le quiero poner esto. Usted se ríe. Sí, es que porque, ¿qué pasó, por ejemplo, mi estimada Rosa, en los últimos años? Y yo justamente estaba leyendo un mensaje de un amigo el día de ayer, que me envió un amigo de Quito, me dice, oye, John, pero si ustedes dicen que son la capital cultural y triplemente universitaria, qué vergüenza. ¿sabe lo que me dice a mí? Entonces, ¿por qué votaron por Franco Quesada? ¿Qué le puedo contestar yo? Yo le quiero trasladar esa pregunta que me la hacen a mí, porque yo en este caso le puedo decir, ¿por qué la gente no vota por alguien que le puede hacer las cosas mejor y vota por un populismo? Incluso gran parte, que usted y yo sabemos, son parte y actores de una mentira y de una retórica para venderse en contra de y poder llegar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en este cantón? Considero que justamente Loja se ha convertido en la capital de la élite mediocre. Te lo puedo decir desde esa perspectiva. Tenemos una élite mediocre en la ciudad de Loja, los que se creen burgueses, pero realmente no lo son, pertenecen a la clase obrera, y como yo siempre lo manifiesto, son aquellos migajeros de alguna línea política, que en particular es de la derecha. Y lo digo en particular porque esto nos lo dice la historia.
esa particularidad de los migajeros de la derecha que se creen burgueses y creen que pertenecen a ese grupo social y defienden a este grupo social del 10% de lojanos, pero que no se fijan que son parte de ese 90% que reciben las migajas que se le cae a su jefe o a su amo desde la mesa. Esa es una realidad. ¿Por qué los lojanos hasta ahora no reaccionamos? Posiblemente porque estamos llevados por el odio, y te lo repito, porque tenemos televisión basura, y yo lo recalco esto a nivel nacional. La televisión en Ecuador es tele basura. Hemos escuchado incluso a miembros de la farándula ecuatoriana opinar de política sin el mínimo conocimiento de la realidad. Y lo malo es que los ciudadanos lojanos y ecuatorianos escuchamos o consumimos esa tele basura, cuando tenemos la opción de consumir programas reales que nos lleven a beneficios reales. En Loja, te lo comento, yo venía de una audiencia de Cuenca y lamentablemente una familia que venía por turismo a las Artes Vivas en la madrugada se quedó estancada y tuvo un accidente en la vía llegando aquí al redondel del Plateado. ¿Por qué? Por el cúmulo de tierra. ¿Ustedes han visto cómo está esa carretera? O sea, hay levantamientos de la calzada, se quedó estancado, gracias a Dios no hubo un accidente fatal, es decir, una pérdida fatal más que daños materiales. ¿Ustedes creen que esa familia quiere retornar a Loja a hacer turismo? Jamás en la vida, pues. Entonces yo me refiero a esto. Estamos con el Festival de Artes Vivas. Claro que hemos tenido descensos, porque ya no se nos brinda la oportunidad que daba antes el Estado de brindar completamente el presupuesto. Se nos redujo el presupuesto, y con reducir el presupuesto se decae la organización de Artes Vivas, y con esto no tiene el comerciante el mismo acceso, no tiene el ciudadano lojano el mismo acceso a las fuentes de trabajo, y ya que se mueva la economía. Entonces yo sí creo que hay que hacer un llamado de atención a la ciudadanía y decirle, a ver, usted tiene que elegir a quien haga obras reales, más allá de qué movimiento político, partido político sea. Oiga, si solo le ponen el número, le ponen el título, pero veamos a quién estamos eligiendo, qué nos está pasando. Tú lo acabas de manifestar, qué nos está pasando. Somos una universidad, una ciudad con tres universidades. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los jóvenes? ¿Acaso no queremos escuchar o escuchamos solo lo que nos dicen esas élites que vienen escuchando nuestros abuelos, tatarabuelos, abuelos, nuestros padres, y ahora lo escuchamos nosotros y nos consideramos de una clase social posiblemente a la que no pertenezcamos? Los que lo pertenecen, bienvenido sea. Usted luche por los beneficios que le van a brindar desde esa línea política, pero quienes son clase obrera, señores, pensemos que a usted es el que le beneficia que venga mayor presupuesto para las Artes Vivas, que a usted es el que le beneficia que le arreglen las carreteras para que usted pueda salir a trabajar. Pensemos que a usted es el que le beneficia que deje de existir cortes de agua en la ciudad de Loja. Son esas temáticas las que debemos empezar a afrontar. ¿Qué es lo que realmente me beneficia como persona, como ciudadano? ¿Y qué es lo que le beneficia al país? Porque no es lo mismo, y tenemos que empezar a diferenciar eso. No es lo mismo la política nacional que la política local. Y eso hemos observado durante todos estos años. Hemos tenido en Loja, lastimosamente, una debacle política que yo considero unos políticos paupérrimos hasta el momento. Tenemos varios alcaldes que no han podido hacer absolutamente nada por las deficiencias que tiene la ciudad de Loja. Pero peor aún, hemos tenido un prefecto que se lo podemos decir al señor Mancino, ha sido uno de los peores prefectos que ha tenido la provincia de Loja, porque se ha olvidado completamente de las necesidades del pueblo, pero sobre todo se ha olvidado que existe un presupuesto que tiene que ejecutarlo, porque no hacen nada, se han convertido en unos vagos totales. Tenemos una viceprefecta que se ha convertido en un influencer que se dedica a hacer videos para quedar bien para cuando salga de la prefectura. Se está ganando un sueldo, perdóname que te diga con estas palabras, a vaca, como decimos los ecuatorianos, se está ganando un sueldo a vaca, no están haciendo absolutamente nada, y esto es lamentable, y no lo lamento yo porque yo no trabajo dentro de la política actualmente, pero lo lamento como ciudadana en la ciudad que viven mis hijos, en la provincia que viven mis padres y mis abuelos. Yo sí lo lamento, que ellos tengan que trasladarse en esas carreteras terribles, cuando veo a una viceprefecta que realmente no está haciendo nada más que hacer TikToks, ni siquiera entregando algo, sino prestando bastones a una persona de tercera edad. Dejen de ser tan sinvergüenzas, dejen de ser tan sinvergüenzas, y si fueron elegidos empiecen a trabajar. Pero aquí hay que hacer también un llamado a las autoridades a los partidos políticos que pusieron a esos candidatos. Pues imagínate, yo cuando vi la papeleta y vi este tipo de candidatos dije, pobre Loja, lamentable Loja. Yo espero que en las siguientes elecciones existan en la papeleta candidatos que realmente sean responsables y que uno pueda avisorar que puedan hacer algo por la provincia. Mi estimada Rosa, como siempre, un gusto saludarle. Quiero dejarle con su mensaje final y pues suerte para Loja y suerte para todos.
Yo quisiera, John, decirle a la ciudadanía que empecemos a empoderarnos de nuestros derechos. Oigan, nosotros les estamos pagando a los alcaldes, a los concejales, a los asambleístas, a los prefectos, hasta el presidente de la República y todos los ministros que no hacen nada, pero sobre todo a los lojanos. Recuerden que no queremos nosotros consejeros como los que hoy tenemos, que no están haciendo absolutamente nada en el Consejo Provincial, que simplemente se han dedicado a ser servilletaros y levantamanos para lo que diga el prefecto de la provincia. Lo mismo les digo que lo que nosotros queremos realmente es cambios, no para nosotros, posiblemente por nosotros tenemos nuestro trabajo y seguimos luchándola, pero sí para nuestros hijos, mejores días para nuestros hijos, mejor proyección para nuestros hijos. Muchísimas gracias, John, y a LDM.